Sobre fines del 69, el arzobispo decide que yo ya salga del seminario, donde el rector del seminario era Rómulo García, que todavía no era obispo, y me destina a Punta Alta. Me destina a la iglesia del centro de Punta Alta, a María Auxiliadora, donde el párroco era Alejandro Fan. Alejandro Fan. O sea, yo paso a ser lo que se denomina en la iglesia un vicario cooperador del padre Alejandro Fan. Así llego en el 70. Llego en momentos en que Coco Segovia está viviendo en su casa de la calle Murature junto con su mamá, que fue muy famosa, la Paquita. Sí. Paquita era todo un personaje. Era un personaje de la época, ¿no? Y Coco, que en ese momento se le había ampliado mucho el grupo que manejaba, entonces me pidió a ver si lo podíamos subdividir y él se quedaba con los universitarios y yo empezaba a asesorar al grupo de los no universitarios y de algunas chicas que estaban participando también. Y a su vez Fan me pide que me vaya encargando de ir, aunque sea los domingos, a celebrar alguna misa en Cristo Rey, que se estaba recién levantando en la Nueva Bahía Blanca. Todavía San Pablo no tenía ni noticia, no existía. No estaba ni en proyecto. ¿Cristo Rey estuvo siempre donde estuvo? Cristo Rey estaba ahí, donde estaba, pero era un cascarón con un gran terreno atrás, un mástil en el medio, y el cura que había estado antes, que era un italiano, Norberto Mannani, se había dedicado a los scouts. Y terminó en crisis eso. Entonces, habían quedado 3 chicas que de alguna manera mantuvieron el vínculo, pero hubo una dispersión de los chicos. Entonces había que ver de qué manera volvíamos a reactivar todo eso. Cristo Rey tiene una barrera importante alrededor. Muchos chicos. Impresionante. La cantidad de chicos que había. Y calculá que te estoy hablando del año 70. Claro. Fíjate todo lo que pasó y ya era un barrio en ¿Y vos ya crecimiento. pertenecías a los curas tercermundistas? Ya en el año 60 entre el 68 y el 69 ya nos habíamos empezado a juntar y nos juntábamos Coco Segovia, Néstor Navarro, yo por el lado. Contale al televidente qué es un cura tercermundista, ¿qué se le dice? Bueno, digamos, hay varios tipos de teología, que la teología vendría a ser de alguna manera... Como la cosmovisión, ¿no? El camino por donde vos vas desarrollando tu vida religiosa, ¿no? La teología es el estudio de Dios, digamos. Teo significa Dios, ¿no? Y logía es el tratado de Dios a través de distintos tipos de materia, entre los cuales podrías poner el acento más en lo sociológico y en lo que es la vida habitual de la gente, o ponerlo más en la intelectualidad de las disquisiciones de la Santísima Trinidad y de un montón de temas que tienen que ver con la doctrina eclesial, que también es importante. Pero se empezó a dar como una teología más dogmática en algunos sectores del clero y como una teología de liberación, a la cual empiezan a adherirse una serie de curas, sobre todo latinoamericanos o del tercer mundo, porque los africanos también se suman a esta postura, encabezados básicamente por un gran cardenal de aquel tiempo, que era Elder Cámara, el brasilero, que un día reúne a 18 obispos básicamente latinoamericanos y africanos, ya en el contexto del Concilio Vaticano II, los reúne, sacan un manifiesto, y ese manifiesto recibe adhesiones en todo el mundo del clero más joven o el clero más... Pero básicamente digo, es un manifiesto a favor de la transformación de los sectores postergados de la sociedad. Ya no era tan dogmática la cosa. Era sacar la iglesia hacia afuera. Sacar la iglesia hacia afuera. De alguna manera es lo que está planteando ahora
Francisco? A su manera. A Sí. su manera. No de, o sea, no es tan aquello era más comprometido políticamente. Claro. Nosotros éramos un grupo de militantes sociales y encontramos en la Capilla Cristo Rey y en Miguel un lugar de encuentro, un lugar donde nosotros poder debatir ideas y realmente él con su mística y con su sapiencia nos hizo entender la importancia, ¿no es cierto?, de la solidaridad, el valor por el otro y si se quiere, en mi caso particular, un poco perder el temor a Dios, ¿no? O sea, saber que podía hablar con él sin ningún tipo de tapujo ni de tabú y realmente hacernos entender que la fe nos servía en ese momento para poner en práctica lo que en su momento fue la definición del Concilio Vaticano II, ¿no? Que era optó por el más pobre. Y bueno, y Miguel nos hizo ver la necesidad de trabajar por el más necesitado y no te imaginas que nosotros como mujeres realmente es como que nos sentíamos muy comprometidas y en el hacer cotidiano es como que estábamos permanentemente como dándole una razón a lo que fue nuestra militancia, ¿no? Algunos siguieron militando desde lo social y en mi caso particular lo hice a través de la política, siempre dentro de la tarea social y siempre de la mano del justicialismo, ¿no? Del peronismo. Un contexto de grandes enfrentamientos. ¿A vos te tocó ser tercermundista en épocas de un peronismo que se caía? Después lo bajan a Ilia en el 66, sube a Onganía y empiezan también los primeros grupos que ellos llamaban subversivos. Claro. Los primeros grupos armados en contra de lo que eran los militares en el poder. Sí. Con ideas muy comunistas, ¿no? No eran, había de todo. Había gente más vinculada al trotskismo, gente más vinculada al marxismo, gente más vinculada al peronismo, que también tuvo sus grupos. Sí, e incluso grupos de derecha que también ingresaban, por ejemplo, los tacuaras. La AAA viene después. Claro. Pero los tacuaras fueron uno de los primeros grupos de derecha. De derecha y extremistas, digamos, ¿no? Pero el tercermundismo, o sea, los curas del tercer mundo, fuimos, adheríamos a ese manifiesto de los 18 obispos sin una inclinación por la revolución armada, pero sí por un cambio de la sociedad, buscándola más o inclinándola más equidad, más ¿no? hacia el socialismo, pero hacia un socialismo moderado, no marxista, pese a que nos criticaron toda la vida diciéndonos o tratándonos de marxistas. Nosotros teníamos un enfrentamiento con el marxismo y quizás el líder de ese vínculo con el marxismo, pero de un vínculo dialéctico, un vínculo de discusión, fue Carlos Mujica, por ejemplo. Pero digo, vivías en un contexto de una divergencia discursiva tremenda. Tremenda. Iba a decir violencia, pero no sé si... Pero además de un desentendimiento cada vez más grande con los sectores más conservadores del clero, y también con muchísimos obispos. Estaban contra la espada de la pared. Éramos aislados. ¿Te cambió Miguel Sarmiento la vida a chicos que si no hubiese pasado él por su vida hubiesen tomado destinos diferentes? Y sí. Para suerte o desgracia de su familia, sí. Pero si no hubiese sido Sarmiento, hubiese sido con el tiempo algún dirigente político, alguna cosa. Lo que pasa es que fue una fusión muy interesante entre la captación a través del deporte, pero al mismo tiempo de la propuesta tercermundista, que con el correr de los años es muy similar a lo que propone nuestro Papa Francisco ahora.